Hoy vamos a adentrarnos en un caso tan aterrador como fascinante, una historia que ha trascendido siglos y que mezcla realidad y mito, el de Elizabeth Bathory, conocida por muchos como la Condesa Sangrienta. Elizabeth Bathory fue una aristócrata húngara acusada de torturar y asesinar a cientos de jóvenes, en los que algunos consideran uno de los casos más importantes de su época. Sin embargo, su historia no es tan sencilla como parece. Está envuelta en una maraña de leyendas, conspiraciones políticas y relatos exagerados, lo que hace aún más difícil separar los hechos reales de la ficción. En este caso, hablaremos de su contexto histórico, los crímenes que se le atribuyen y analizaremos en detalle su perfil criminal. Además, la compararemos con otros asesinos históricos y exploraremos el impacto que su figura ha tenido en la cultura popular. Pero la gran pregunta sigue siendo: ¿fue realmente una asesina despiadada o simplemente una víctima de las intrigas de su tiempo? Así que prepárate para un viaje al corazón del siglo XVI, donde el poder y la violencia se entrelazan en una historia que no te dejará indiferente. Muy buenas, yo soy Lux y bienvenidos al oscuro corazón de Arkham. Antes de nada, y agradeceros, que os voy a agradecer, estoy un poco fastidiada de la garganta, creo que estoy cogiendo un gripón impresionante, así que perdonar si estoy un poco más dispersa en este caso. Pero, primero de todo, muchísimas gracias a todos por vuestras suscripciones a este canal nuevo. También agradeceros los comentarios, os leo a todos, intento contestar a todos, hay a veces que no puedo, pero lo intento. Y de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que está recibiendo el canal. Por favor, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Y sin más, empecemos con el caso. Para entender la historia de Elizabeth Bathory, primero tenemos que adentrarnos en el contexto del siglo XVI y XVII en Europa, una época marcada por el poder de la nobleza, las guerras constantes y la profunda influencia de la religión. Elizabeth nació en 1560 en el seno de una de las familias más poderosas de Hungría. Su linaje incluía a guerreros, políticos influyentes e incluso a un príncipe de Transilvania. Desde pequeña estuvo rodeada de privilegios, pero también de violencia, superstición, un cóctel que moldeó su vida y posiblemente su mente. La infancia de Elizabeth no fue nada común. Se dice que padeció episodios de salud delicada y que, debido a su posición, fue testigo de actos de crueldad que hoy serían inimaginables. En esa época, las ejecuciones públicas y los castigos extremos eran un espectáculo habitual y no resulta difícil imaginar que esas imágenes dejaran huella en su psique. Además, algunos historiadores sugieren que su familia practicaba rituales oscuros, aunque esto podría ser parte de las leyendas que la rodean. Elizabeth era una mujer extremadamente inteligente y bien educada, algo poco común para las mujeres de su época. Hablaba varios idiomas, tenía conocimientos avanzados de matemáticas y ciencias y poseía una capacidad para liderar, características que la convertirían en una figura aún más influyente dentro de la aristocracia. Pero esta mezcla de poder, inteligencia y, según algunos relatos, una personalidad fría y calculadora, la colocaron en una posición peligrosa donde las intrigas y los rumores podrían destruir hasta al más fuerte. En este entorno, Elizabeth creció rodeada de privilegios, pero también en un mundo donde la violencia era parte del día a día. Es imposible no preguntarse cómo influyó este contexto en los horrores que se le atribuyen más adelante. La pregunta que surge aquí es: ¿nació con una inclinación al mal o fueron las circunstancias las que encendieron esta chispa? Elizabeth Bathory contrajo matrimonio a los 15 años con Ferenc Nadansky, un destacado líder militar que pertenecía a otra poderosa familia húngara. Su unión no solo fortaleció los lazos entre las dos casas nobles, sino que también catapultó aún más la influencia y el poder de Elizabeth. Como regalo de bodas, la pareja recibió el castillo de Catrice, que más tarde se convertiría en el epicentro de las acusaciones en su contra.
El matrimonio, como era habitual en aquella época, no se basó en el amor, sino en los intereses políticos y estratégicos. Sin embargo, los relatos históricos sugieren que Ferenc y Elizabeth llegaron a tener una relación cercana, al menos en lo funcional. Mientras Ferenc pasaba la mayor parte del tiempo en campañas militares luchando contra los otomanos, Elizabeth se quedaba en el castillo administrando las tierras, las finanzas y el personal. Esta situación le otorgó un control absoluto sobre su entorno, una posición que no era común para las mujeres de la época. A pesar de su poder, el tiempo que pasaba sola y la responsabilidad de gestionar los asuntos familiares parecen haber alimentado en Elizabeth un carácter cada vez más autoritario. Existen testimonios que mencionan su trato severo hacia los sirvientes y campesinos, lo que podría ser un presagio de lo que se vendría después. Además, algunos rumores apuntan a que Ferenc, conocido por su brutalidad en el campo de batalla, podría haberle enseñado métodos de tortura, algo que ella supuestamente adoptaría más adelante. La figura de Elizabeth, con su inteligencia y dominio absoluto de sus propiedades, contrastaba con la imagen tradicional de las mujeres nobles de su época. Sin embargo, esta independencia también la convirtió en un blanco fácil para rumores y envidias. Su vida, como la dama de Catrice, estaba rodeada de lujo, pero también de aislamiento, lo que pudo haber contribuido al lado más oscuro de su personalidad. Con el paso del tiempo, Elizabeth no solo consolidó su posición como una de las mujeres más poderosas de Hungría, sino que también comenzó a ser vista como alguien temido y respetado en igual medida. Pero, ¿fue este el poder el que despertó su lado más siniestro o simplemente el medio que le permitió llevar a cabo los actos más atroces de los que se le acusa? Las acusaciones contra Elizabeth Bathory comenzaron a tomar forma hacia finales del siglo XVI, cuando los rumores sobre desapariciones y muertes extrañas en su castillo de Catrice empezaron a circular entre los campesinos y la nobleza local. Las historias hablaban de jóvenes sirvientas que ingresaban al servicio de la condesa, pero nunca volvían a ser vistas. Los relatos más espeluznantes afirmaban que Elizabeth la sometía a torturas inimaginables antes de acabar con sus vidas. Según los testimonios recopilados más tarde, Elizabeth no actuaba sola. Contaba con un grupo de cómplices, en su mayoría sirvientes leales, que ayudaban a traer a las víctimas, la mayoría jóvenes campesinas que buscaban trabajo o niñas enviadas por sus familias nobles para ser educadas bajo su cuidado. Las torturas que se le atribuyen incluyen métodos brutales como quemaduras, mutilaciones y hasta desangramiento. Pero fue una acusación en particular la que selló su infamia: la leyenda de que se bañaba en sangre de sus víctimas para conservar su juventud y belleza. El número de víctimas es uno de los aspectos más controvertidos de este caso. Algunos registros sugieren que Elizabeth pudo haber asesinado a más de 600 jóvenes, una cifra basada en un supuesto diario encontrado más tarde. Sin embargo, muchos historiadores cuestionan la veracidad de este dato, argumentando que pudo ser una exageración creada para demonizarla. Es importante mencionar que estas acusaciones no surgieron en un vacío. Elizabeth era una mujer poderosa en un tiempo donde las mujeres con influencia eran vistas con recelo y su riqueza era un motivo de envidia para otros nobles, incluido el rey Matías II. Esto ha llevado a teorías que sugieren que muchas de las acusaciones pudieron haber sido fabricadas como parte de una conspiración para despojarla de su poder y propiedades. A pesar de la controversia, los testimonios en su contra recopilados durante la investigación liderada por el conde Giorgi Turzo son espeluznantes. Más de 300 testigos declararon en su contra, describiendo escenas de horror en el castillo. Entre los hallazgos reportados por los investigadores estaban cuerpos mutilados y víctimas agonizantes, aunque nunca se sabrá con certeza cuánto de esto es real y cuánto fue exagerado para reforzar su culpabilidad. En este punto surge una pregunta que ha dividido a los historiadores.
¿Fueron sus crímenes frutos de una mente sádica y desequilibrada o fue una víctima de su tiempo atrapada en una red de conspiraciones y rumores? El perfil criminal de Elizabeth Bathory es tan complejo como su historia. A primera vista se presenta como una mujer poderosa, inteligente y con un fuerte control sobre su entorno, pero las acusaciones de tortura y asesinato masivo han llevado a los expertos a explorar posibles motivaciones detrás de sus supuestos crímenes, que llevó a una aristócrata educada y privilegiada a cometer actos tan atroces. Desde una perspectiva psicológica, algunos sugieren que Elizabeth pudo haber padecido trastornos mentales como psicopatía o sadismo. Su aparente falta de empatía y la brutalidad metódica que se le atribuye encajan con las características de una personalidad psicopática. Alguien carente de remordimientos, con un profundo deseo de ejercer control sobre los demás. Su posición de poder y el aislamiento que conlleva la vida en el castillo de Catrice pudieron haber potenciado estos rasgos, dándole un entorno donde podía actuar sin consecuencias inmediatas. Otra hipótesis común es que sus crímenes estuvieron motivados por la obsesión de la juventud y la belleza, un tema recurrente en las leyendas que la rodean. La idea de que se bañaba en sangre para preservar su apariencia física, aunque probablemente sea un mito, apunta a un narcisismo extremo y a una posible distorsión de su percepción de sí misma. Esto, combinado con las presiones sociales de la época sobre la imagen y el envejecimiento, podría haber alimentado su conducta. No podemos pasar por alto el contexto en que Elizabeth creció. Su infancia estuvo marcada por la exposición a la violencia extrema y, según algunos relatos, la práctica de rituales oscuros dentro de su familia. Este entorno pudo haber normalizado la crueldad en su mente desde una edad temprana. Además, su rol como administradora de grandes extensiones de tierra implicaba el ejercicio constante de autoridad, lo que pudo haber contribuido a un sentimiento de omnipotencia. Sin embargo, también existe la posibilidad de que Elizabeth no haya cometido todos los crímenes que se le atribuyen. Algunas teorías apuntan que fue víctima de una conspiración política para despojarla de su riqueza y su poder. En este escenario, los rumores sobre su sadismo pudieron haber sido exagerados o incluso inventados para justificar su caída. El caso de Elizabeth Bathory desafía cualquier análisis sencillo. Si aceptamos la versión que cometió estos crímenes, estaríamos frente a una de las primeras asesinas en serie documentadas, alguien cuyo perfil criminal combina poder, sadismo y un profundo desequilibrio psicológico. Pero si los crímenes fueron fabricados, estaríamos ante una de las mayores injusticias de la historia. Una mujer convertida en monstruo por intereses políticos y sociales. La caída de Elizabeth Bathory comenzó oficialmente en 1610, cuando las sospechas en torno a sus actividades llegaron al rey Matías II. Los rumores de las desapariciones de jóvenes y las historias de tortura habían crecido tanto que ya no podían ser ignorados. El monarca encomendó al conde Giorgi Turzo, un aliado político y familiar lejano de Elizabeth, la tarea de investigar las denuncias. Este nombramiento ya sugería que el caso tenía implicaciones políticas y económicas importantes, pues el rey también buscaba recuperar las deudas que Elizabeth había acumulado con la corona. El 29 de diciembre de ese mismo año, Turzo irrumpió en el castillo de Catrice, junto con sus hombres. Lo que encontraron fue, según los registros, una escena de horror. Cadáveres mutilados, cuerpos aún vivos en condiciones deplorables y rastros de tortura en cada rincón. Aunque la veracidad de estos hallazgos ha sido cuestionada por los historiadores. Estas pruebas fueron suficientes para justificar la detención de Elizabeth y algunos de sus cómplices. En 1611 se llevó a cabo el juicio contra los sirvientes y colaboradores de Elizabeth. Más de 300 testigos declararon en su contra, relatando actos atroces que incluían quemaduras, desangramiento y mutilaciones. Los testimonios también mencionaron un supuesto diario donde Elizabeth había registrado los nombres de más de 600 víctimas, aunque este documento nunca se presentó como una prueba tangible. Los sirvientes, probablemente bajo tortura, confesaron haber participado en los crímenes, lo que selló su destino. Fueron condenados a muerte. Elizabeth, por su parte, nunca fue juzgada formalmente. Su estatus como noble le permitió evitar el juicio público, pero eso no la libró de un castigo severo. Fue condenada a pasar el resto de sus días en arresto domiciliario en el castillo de Catrice. Según las crónicas, fue confinada en una pequeña celda sin ventanas con apenas una abertura para recibir comida. Pasó 4 años en estas condiciones, hasta que fue encontrada muerta el 21 de agosto de 1614.
La decisión de no ejecutarla pero sí encerrarla refleja la complejidad política del caso. Mientras algunos buscaban justicia, otros deseaban evitar que el escándalo afectara a la reputación de la nobleza húngara. Además, su fortuna y propiedades fueron redistribuidas entre sus familiares y la corona, lo que alimenta la teoría de que su condena pudo haber estado motivada por intereses económicos. Con su muerte, Elizabeth Bathory pasó de ser una figura histórica a convertirse en una leyenda. Su juicio dejó más preguntas que respuestas, y su caso se ha mantenido como uno de los más enigmáticos de la historia del crimen. Pero más allá de la sentencia oficial, cuánto de su historia es realidad y cuánto es un mito. La figura de Elizabeth Bathory ha sido comparada con otros criminales históricos, que como ella fueron acusados de actos atroces y se convirtieron en leyendas. Quizás el paralelo más inmediato sea con Gilles de Rais, un noble francés del siglo XV que luchó junto a Juana de Arco y que tras su caída fue acusado de torturar y asesinar decenas de niños. Ambos casos comparten un patrón inquietante: individuos poderosos que usaron su posición para cometer crímenes en la oscuridad de sus castillos, envueltos en rumores de prácticas macabras. Otro ejemplo que resuena es el de Erzsébet Tott, una figura menos conocida pero también acusada de torturar a sirvientes durante el mismo periodo histórico. Sin embargo, a diferencia de Elizabeth, Erzsébet no alcanzó la misma infamia, lo que sugiere que el contexto político y el alcance del poder de Bathory jugaron un papel clave en la magnitud de su caso. En términos de perfil criminal, Elizabeth Bathory también puede considerarse un antecedente de los asesinos en serie modernos. Aunque no actúa en secreto como suelen hacerlo los asesinos contemporáneos, la repetición metódica de los actos que se le atribuyen y el posible placer que encontraba en ellos la coloca dentro de esta categoría. Su caso podría incluso compararse con figuras como el de H. H. Holmes, quien a finales del siglo XIX construyó un hotel lleno de trampas mortales para llevar a cabo sus crímenes. Tanto Elizabeth como Holmes compartían un control absoluto sobre su entorno y su capacidad inquietante para ocultar sus actos a plena vista. Sin embargo, hay diferencias significativas. Mientras que los asesinos en serie modernos suelen operar motivados por impulsos personales, Elizabeth vivía en un contexto donde la violencia era algo cotidiano e incluso aceptado dentro de ciertos límites. Esto plantea una pregunta interesante: ¿habría sido juzgada de la misma manera si no fuera mujer o si no tuviera tanto poder e influencia? Finalmente, en el terreno de la cultura popular, Elizabeth Bathory ha sido elevada al estatus de una figura casi sobrenatural, lo que distingue de otros criminales históricos. Su conexión con la sangre y la juventud eterna la han convertido en un símbolo de crueldad y decadencia, ha alimentado mitos que la asocian con vampiros y otros elementos góticos. Aunque los paralelismos con otros criminales son claros, Elizabeth Bathory sigue siendo única en muchos aspectos, especialmente por cómo su caso se combina con lo histórico, lo psicológico y lo legendario. El caso de Elizabeth Bathory no terminó con su muerte, sino que apenas comenzaba a trascender al mundo de los mitos y las leyendas. Conocida como la Condesa Sangrienta, su figura ha sido objeto de innumerables relatos que mezclan los hechos históricos con elementos sobrenaturales. Quizás el aspecto más famoso de su leyenda es la idea de que se bañaba en la sangre de jóvenes vírgenes para preservar su juventud y belleza. Aunque no hay pruebas históricas que respalden esta afirmación, la imagen de una aristócrata bañada en sangre ha alimentado la imaginación popular durante siglos. Esta conexión con la sangre ha hecho que Elizabeth sea vista como un precursor de los mitos vampíricos. Algunos incluso la consideran una influencia en la creación de Drácula, especialmente por su relación con Transilvania y su obsesión, real o inventada, con la juventud eterna. Su figura se ha entrelazado tanto con el folclore vampírico, que a menudo es difícil distinguir entre historia y real y las interpretaciones posteriores. Además de su asociación con los vampiros, Elizabeth Bathory también se ha convertido en un símbolo de crueldad y decadencia. Su nombre aparece en literatura, el cine, la música y los videojuegos, donde a menudo se la presenta como una villana oscura y poderosa. Esta representación, aunque fascinante, simplifica la complejidad de su caso, reduciéndolo a un arquetipo más que a un personaje histórico real. Pero más allá de la cultura popular, su legado también plantea preguntas importantes sobre el poder, el género y la justicia en su tiempo.
¿Fue Elizabeth una mujer con una mente sádica y despiadada o una víctima de las intrigas políticas y sociales de la época? Es posible que su posición como mujer poderosa en un mundo dominado por hombres la convirtiera en un blanco fácil para las acusaciones y que los rumores sobre su crueldad fueran exageradas para justificar su caída. Su caso sigue siendo estudiado por historiadores, criminólogos y psicólogos, no solo por los crímenes que se le atribuyen, sino también por la manera en la que se construyó su infamia. Elizabeth Bathory es un recordatorio de cómo los hechos pueden distorsionarse con el tiempo y de cómo las figuras históricas pueden convertirse en mitos inmortales. La historia de Elizabeth Bathory es un enigma que trasciende en el tiempo. Su vida y los crímenes que se le atribuyen obligan a cuestionarnos la línea entre la realidad y mito, entre la justicia y la conspiración. Fue una mujer poderosa en una época en la que las mujeres no solían tener ese nivel de control, y eso, sumado a las acusaciones de crueldad extrema, la convirtió en un blanco perfecto para las intrigas políticas y sociales de su tiempo. Lo que queda de su legado es una mezcla de horror y fascinación. Es posible que nunca sepamos con certeza si fue una asesina despiadada o una víctima de las circunstancias, pero su caso sigue siendo relevante porque más allá de los hechos nos muestra cómo la sociedad de su época percibía el poder, el género y el crimen. Elizabeth Bathory ha trascendido su tiempo para convertirse en un símbolo. La condesa sangrienta es ahora un icono de la cultura popular, una figura que alimenta nuestras historias de vampiros, nuestras películas de terror y nuestras reflexiones sobre el mal. Pero detrás de ese mito sigue habiendo una mujer real cuya historia merece ser contada con todos sus matices, sin reducirlas a una simple caricatura de villanía. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado explorando una de las figuras más controvertidas y aterradoras de la historia. ¿Crees que Elizabeth Bathory fue culpable de todo lo que se le atribuye o que fue una víctima de una conspiración? Si te ha parecido interesante este caso, no te vayas, te recomiendo este otro, el de H.H. Holmes, conocido como el primer asesino en serie de América. Un hombre que, al igual que la condesa sangrienta, usó su posición y su entorno para llevar a cabo los crímenes más atroces, creando un verdadero castillo del horror. Y recuerda, mantente siempre vigilante.